La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña, bueno, no nos acompaña, él está en su hogar. Vía Skype nos comunicamos con el licenciado Orlando Jorge Mera, quien es delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral y también es un importante dirigente de esa organización. Muy buenos días, Orlando, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Jacqueline, buenos días, Ramón, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Orlando. Orlando, recientemente en una rueda de prensa, tú presentaste una denuncia sobre un tema de compras en el Ministerio de Salud Pública, inclusive presentaste un correo de la directora financiera y administrativa que reclamaba el caso de una compañía que entregaba productos de no buena calidad y productos que no estaban dentro de la compra. Al otro día el ministro de Salud se defendió diciendo que presentaras pruebas. ¿En qué está eso, Orlando? Bueno, eso está de la forma siguiente. Luego de nuestra denuncia se produjo una comunicación de la Comisión de Veedores designada por el presidente Danilo Medina mediante decreto 145/2020, en la que básicamente repetían los mismos criterios y las mismas opiniones que nosotros hemos emitido en el sentido de la ausencia de transparencia en muchas compras a propósito de la pandemia. Y eso es justamente lo que nosotros hemos hecho, es decir, advertir a la opinión pública, al país, al gobierno, para que escándalos de personas vinculadas al gobierno o a funcionarios del gobierno quieren sacarle provecho a esta situación para enriquecerse en sus propios bolsillos. Entonces, nos satisfizo la carta de la Comisión de Veedores. Luego, el ministro de la Presidencia ayer informó que el gobierno le ha anulado la categoría de suplidores a 9 empresas, pero nosotros no tenemos constancia de la decisión oficial con respecto a si esas empresas son las que nosotros hemos señalado. Y por lo tanto, nosotros vamos a continuar en este proceso de cara a obtener una serie de informaciones para luego entonces definir las acciones legales que haremos cuando tengamos ya esa definición de esos documentos. Orlando, ¿cómo está el Partido Revolucionario Moderno en estos momentos en que se habla o ya se decidió la Junta la celebración de elecciones presidenciales y congresionales el próximo 5 de julio? Ustedes están, y en el caso tuyo como delegado político de ese partido ante la Junta, ¿está participando en las reuniones que está haciendo el Pleno? ¿Está haciendo algunas recomendaciones con miras a estar al día con el calendario que está trabajando la Junta Central Electoral y todos los preparativos para que votemos el próximo 5 de julio? Sí, fíjate, lo primero es que la Junta Central Electoral resolutó la posposición de las elecciones del 17 de mayo y fijó fecha para el 5 de julio. Se trata de una elección trascendental, porque por vez primera, pienso que en 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por vez primera, el Partido de la Liberación Dominicana está a punto de perder las elecciones y a punto de perder el poder. Y por lo tanto, nosotros, el PRM está en primer lugar con Luis Abinader como nuestro candidato presidencial y tenemos y estamos haciendo el trabajo para que estas elecciones se materialicen el 5 de julio. Ahora bien, para ello necesitamos, primero, crear conciencia entre los dominicanos y dominicanas, y esto según me han explicado expertos médicos en esta materia, va a estar entre nosotros en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y probablemente
en otros meses más, pero en otras condiciones. Es decir, ahora mismo estamos ante una pandemia. Luego, cuando llegue al tope, que será en mayo, y luego pasa una meseta y de ahí baja, entendemos que pasa a ser lo que se conoce como una endemia, es decir, un virus que está entre nosotros y que la situación está mucho más controlada. Lógicamente, tenemos que entender que durante todo este trayecto tenemos que tener los equipos de protección personal, le hace las mascarillas, los guantes, manitas limpias, lavarnos las manos. Entonces, ese andamiaje que tiene que hacer la Junta Central Electoral para que los dominicanos entiendan que su salud pública está protegida, pues lógicamente nosotros vamos a colaborar y estamos colaborando. Les informo que en el día de hoy estamos depositando ante la Junta Central Electoral una serie de recomendaciones sobre cómo hacer las elecciones. Ya vimos que Corea del Sur tuvo una experiencia hace un par de semanas, siendo el primer país que tiene unas elecciones, y la cantidad de ciudadanos que votaron fue extraordinaria. Lógicamente, eso es Corea del Sur. Nosotros estamos en otra condición, en otro país en desarrollo. Pero definitivamente hemos acopiado las experiencias del IFES, el Instituto, la Fundación de Sistemas Electorales de Estados Unidos, que tiene en su página web una serie de recomendaciones que hay que hacer, y las hemos tomado porque, por ejemplo, definitivamente habrá que reubicar colegios electorales y tenemos que usar recintos que antes no se usaban. Por ejemplo, el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, los polideportivos que están en los distintos municipios del país, el complejo deportivo que está en Santo Domingo Este. Es decir, hay que hacer toda una arquitectura electoral para ubicar los colegios electorales. Y por otra parte, definitivamente tenemos que evaluar la posibilidad de que los electores vayan a votar en función de horarios para evitar aglomeraciones y para permitir que los electores puedan ir a votar en medio de esta protección a la salud pública. Pero lo importante es que la Junta Central Electoral nos ha dado señales claras y precisas de que las elecciones serán el 5 de julio y de que tenemos que, lógicamente, recomendar las normativas necesarias para tener estas elecciones, protegiendo la salud pública, pero al mismo tiempo permitiendo el ejercicio del derecho al voto, que es de vital importancia para la democracia del país. Yo recuerdo perfectamente, ya tú eras político, Orlando, hubo una época en la cual las mujeres votaban en la mañana y los hombres en la tarde. Claro, esa sería una modalidad interesante, claro, no, para que no haya disminuir la aglomeración. Déjame decirte, Ramón, que fíjate lo siguiente: los dominicanos ya estamos dando señales de que podemos ir y hacer filas respetuosas de la normativa. Fíjate los supermercados han sido los primeros que han acogido una serie de normas, y fíjate cómo los dominicanos acuden a los supermercados respetando la debida normativa. Los bancos están haciendo un esfuerzo en ese sentido y han acogido una serie de normas. Entonces, yo me pregunto, si podemos ir al supermercado, si podemos ir a los bancos, ¿por qué no podemos ir entonces a las elecciones del 5 de julio? Lógicamente, tenemos que concientizar y tenemos que ayudar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Panamá ha adoptado una normativa que me parece muy interesante. Por ejemplo, las personas que sean mayores de edad, de 60 años en adelante, pueden ir a votar de 7 a 9 de la mañana. Luego, de 9 a 12, pueden ir las mujeres en función de los últimos dígitos de su cédula. Y luego, en horas de la tarde, el mismo esquema para los hombres. Entonces yo pienso que hay experiencias de otros países que nosotros podemos muy bien reproducir y hacer un evento que esté a la altura de las actuales circunstancias, que protejamos la salud pública,
pero al mismo tiempo proteger el ejercicio al derecho al voto. Orlando, en nuestros comentarios, Ramón hablaba de lo que se ha estado divulgando en las redes sociales, el tema de una posibilidad de que en caso de que no se celebren las elecciones, por alguna razón el próximo 5 de julio, ¿qué será lo que va a ocurrir? Algunos han propuesto que se haga un gran consenso nacional para tomar una decisión, pero otros expertos constitucionalistas ya dicen que el gobierno debería continuar. ¿Ustedes han contemplado el escenario de que no se puedan celebrar elecciones antes del 16 de agosto? ¿Y cuál sería la postura o la recomendación que haría el PRM en tal sentido? A ver, vamos a colocar esto en su justo contexto. O sea, lo primero es que la Junta Central Electoral correctamente ha emitido una resolución mediante la cual pospone las elecciones presidenciales por causa del coronavirus del 17 de mayo al 5 de julio. Es muy categórico que los partidos de oposición estamos preparados, estamos listos y todos los dominicanos de buena voluntad estoy seguro que están listos para acudir a esa cita electoral. Esa cita electoral es constitucional, es legal y por lo tanto nos obliga a trabajar para que la protección de la salud, que es de vital importancia, igualmente vaya protegido con el derecho ciudadano a votar. Entonces, estamos claros de que la Junta Central Electoral ha establecido un cronograma en estas elecciones, para estas nuevas elecciones del 5 de julio. Nosotros estamos colaborando con la Junta Central Electoral para hacer realidad este momento. Por supuesto, tenemos que colocarnos en el día 5 de julio, no hoy analizar las cosas para el 5 de julio, sino que estamos, como dije, en un momento en que estamos subiendo la curva. Esperamos que en mayo esté esa curva a lo alto, luego pasa una meseta y luego comienza a bajar. Esa es la experiencia que según nos indican los expertos médicos en esta materia. Nosotros le hemos dicho a la Junta Central Electoral de que nuestros médicos, nuestros especialistas están a su disposición para trabajar con los planes que tenga la Junta para hacer efectivo que el 5 de julio votemos todos. Ahora, me llama poderosamente la atención, primero, que el Partido de la Liberación Dominicana no se ha pronunciado oficialmente sobre la fecha del 5 de julio. Y esto me llama preocupación. Me llama preocupación también cuando veo senadores que no son candidatos en este proceso de ahora, sino que pretenden pescar en río revuelto y plantean, y son dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como es el caso del senador de Independencia, el caso del senador de Barahona, que no son candidatos a reelección y que plantean ahora que una permanencia en el poder más allá del 16 de agosto. Esto también con otro grupo de juristas que están muy vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, yo digo lo siguiente: la República Dominicana ha demostrado en condiciones aún adversas que se pone de pie. Recordemos que salvo las elecciones del año 1964, que no fueron realizadas, ¿qué vino después? Vino la Revolución de Abril. Entonces, vamos a colocar nosotros a la República Dominicana en esa misma condición. Yo pienso que nosotros tenemos que pensar con los pies muy claros. Este país quiere paz, este país quiere, por supuesto, tener un gobierno que le represente el 16 de agosto y estaremos trabajando con la Junta Central Electoral para tener este gobierno que salga electo el 5 de julio y que el 16 de agosto se tome juramento. Y ese juramento, el nuevo presidente lo va a hacer Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Lo que piensen los demás en fantasías, en esquemas no legales, esas personas
están actuando sobre la base de otros intereses que están en contra de la democracia, en contra de la Constitución y en contra de la legalidad. Orlando Jorge Mera, yo quisiera que tú me hables un poquito del informe de la OEA, pero no el análisis del informe de la OEA, ese informe echa por la borda las acusaciones que al principio se hicieron en contra de ustedes, incluso todavía el coronel de la escolta que dirigía hacía apenas 15 días la escolta del candidato Luis Abinader, no ha sido reintegrado a la Policía Nacional, el Estado reclamando que se sancionen los fiscales por los maltratos, etc. Mi pregunta es, la Junta Central Electoral solamente se ha limitado a destituir al director de informática, porque el informe es básicamente un informe técnico. ¿Tú crees que ese caso se debe de profundizar, que realmente inclusive, como propuso el doctor Leonardo Fernández, los fiscales electorales debían de investigar, interrogar a estas personas, o ya esto es una página que debemos de pasar? Mira, nosotros entendemos lo siguiente. Por supuesto que esto tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias y circunstancias. Este país gastó miles de millones de pesos por un sistema de voto automatizado que al final ha fracasado, que nos colocó en las peores circunstancias en que una democracia puede estar, con la suspensión de las elecciones el 16 de febrero. Esto tiene que ser investigado hasta las últimas circunstancias. Nosotros entendemos que no solo es con la cancelación del director de informática, sino que ahí hay otros actores de este proceso que tienen categoría de subdirectores y que tienen responsabilidad en ese voto automatizado que nosotros entendemos que deben ser sustituidos. Y por lo tanto, le estaremos solicitando a la Junta Central Electoral que aplique el artículo 16 de la Ley 1519, que establece que designaciones de esa naturaleza tienen que consultarse con los partidos políticos. Entonces, nosotros entendemos que esto hay que llevarlo hasta las últimas circunstancias, que el caso del coronel y del técnico de Claro, la justicia debe reivindicarlos porque fueron injustamente acusados, procesados, perseguidos y hoy día todavía no logran ser rehabilitados en sus funciones y por lo tanto esto tiene que ser llevado hasta las últimas consecuencias. Nosotros estamos investigando, consultando sobre las consecuencias penales que se derivan de ese informe y oportunamente estaremos dando nuestra posición sobre ese particular. Pero sin dudas que la Junta Central Electoral debe hacer lo que yo he llamado un saneamiento, debe sanear esa dirección y otras subdirecciones que tienen mucho que ver con la dirección de informática de la Junta Central Electoral. Ok, Orlando, con el tema del voto de los dominicanos en el exterior, más de 500,000 votos entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué piensa el PRM ante la negativa del presidente Trump de que no permitirá ese tipo de ejercicio de ir a votar a recintos? Yo estoy confiado. Lógicamente estamos en abril y las elecciones son el 5 de julio. Estoy confiado en que la situación para el mes de junio sea distinta a como está hoy en Estados Unidos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La convención del Partido Demócrata en Nueva York fue pospuesta de abril para el 23 de junio, lo que me indica a mí que las autoridades de ese estado ya han previsto que para esa fecha ya estemos en mejores condiciones. Entonces, yo espero que para el 5 de julio, ciudades de Estados Unidos que son vitales como Nueva York, Miami, y también, por supuesto, esperar que España esté en mejores condiciones, podamos celebrar las elecciones en ultramar el mismo día que la del 5 de julio. Si por alguna razón no se pueden celebrar ese día, ya tenemos experiencias de elecciones complementarias que pudieran muy bien hacerse en Nueva York, en Miami, en España, en otras ciudades, en una fecha posterior, antes, por supuesto, del 16 de agosto.
Orlando Jorge Mera, muchísimas gracias en todo lo que vale tu participación, interesantísima. Te agradecemos mucho, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Orlando. Gracias. Nos vamos a comerciales y volvemos a la rectica final del Telematutino 11.